Bienvenidos a una nueva emisión de Defensoría TV, el programa de la Defensoría del Pueblo, que ustedes ya conocen, ya siguen acá en Urbana TV y que les trae toda la información de la institución, todos los derechos que tienen que conocer, y acá estamos nosotros para defenderlos. Saben que pueden seguir a la Defensoría en todas sus redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y esos medios son perfectamente válidos para que nos hagan llegar sus denuncias, sus consultas o sus reclamos. Solamente con nombre completo y número de documento ya pueden iniciar su trámite en la Defensoría del Pueblo. Pero además pueden buscar en www.defensoría.org.ar cualquiera de las sedes que le quede más cerca a su domicilio. Hay más de 35 sedes de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, así que van a poder buscar las que les quede más cómodo en cuanto a cercanía o en cuanto a horario. Pero ya saben que nosotros estamos en todos lados, estamos haciendo este programa para ustedes, así que quédense porque tenemos mucha información como siempre en este programa. Pero vamos a arrancar viendo qué es lo que hizo la Defensoría esta semana. Estas son las noticias. Día Mundial Sin Alcohol, jornada en la Defensoría. Además de la participación especial del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, también expusieron el Defensor del Pueblo adjunto, Arturo Posali, la licenciada María Quiroga, coordinadora operativa de promoción humana, y la doctora Silvia Cortese, integrante de la Asociación Toxicológica Argentina y de la Red Épica. Entre los objetivos del encuentro llevado a cabo en la sede central del organismo se destaca la intención de fortalecer las redes de prevención del consumo de alcohol. Personalmente quiero acentuar la idea de que nuestra dirección entiende que el alcohol es el principal problema que tenemos como padecimiento de consumo de sustancias, y es por ello que hemos elaborado junto a nuestros compañeros de transporte un proyecto de ley Alcohol Cero al Volante. Nosotros además vamos a estar presentando 3 investigaciones que hemos realizado en conjunto con la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Psicología de la UBA y con la Universidad de El Salvador, y también con la colaboración de la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA. La Defensoría con Voz en Parque Saavedra, el programa de radio de la Defensoría del Pueblo que se emite todos los sábados de 13 a 15 por Radio La Red, se transmitió en vivo desde el Parque Saavedra el sábado pasado 16 de noviembre. Además de la emisión especial, un equipo del organismo recibió consultas y atendió distintos reclamos de los vecinos de la zona. La Defensoría monitoreó la manifestación en repudio al golpe de Estado en Bolivia. Como en todas las movilizaciones que tienen lugar en territorio porteño, el organismo desplegó un dispositivo de salud que, en esta ocasión, contó con 4 centros de atención médica y decenas de profesionales de la casa que brindaron atención y contención psicológica para los y las manifestantes que los precisaran. Esta tarea se desarrolló sobre la base de las directrices elaboradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conjunto con las instituciones de derechos humanos de la Nación y defensorías del pueblo de la región. En Defensoría TV y estamos junto a un equipo de la Coordinación Operativa de Villas, porque hoy tenemos un tema que realmente nos pone contentos porque involucra a muchos barrios y es un avance enorme que tiene que ver con las relocalizaciones de las familias. Estamos con Damián, con Rebeca y con Pablo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Pau? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por acercarse. Sabemos que hay mucho trabajo, mucho acompañamiento de la Defensoría, pero bueno, Dami, contanos cómo viene el tema así en general de las relocalizaciones. Sí, Pau, mira, la cuestión es así, las relocalizaciones vienen de la mano de algo de lo que ya venimos hablando en este programa desde hace bastante tiempo, que son los procesos de integración social urbana o procesos de urbanización de villas que se vienen desarrollando en la ciudad desde 2016, en particular en 4 barrios, que son Rodrigo Bueno, Villa 20, Playón de Chacarita y Villa 31. En ese marco, cada proceso tiene su autoridad de aplicación. En el caso de los primeros 3 es el IBC, en el caso del último, que es Villa 31, es la Secretaría de Integración Social Urbana. Y las mudanzas son una etapa más de este proceso, donde después de haber avanzado con un proyecto de ley, con un censo y todo lo que se va trabajando en la mesa, se llega a las relocalizaciones de las familias hacia las viviendas nuevas. Son viviendas que el gobierno de la ciudad construye en cada barrio, más o menos para tener un panorama general.
ampliación de Chacarita unas 670 viviendas, unas 600 en Rodrigo Bueno, 1.700 en la 20 y unas 1.300 hasta el momento en Villa 31. El gobierno de la ciudad construye esta vivienda y va relocalizando de distintas familias que hasta este momento, o en particular, las primeras mudanzas se dan por lo que es apertura de calles, es decir, para lograr abrir calles en el macizo, y lo que es esponjamiento. El esponjamiento tiene que ver con ir sacando casas de las manzanas para poder hacer después el parcelamiento y también para poder hacer todo lo que es el tendido de servicios y que las viviendas que quedan tengan las condiciones de habitabilidad adecuadas, que tiene que ver con no hacinamiento, con la ventilación adecuada, iluminación, conexión a servicios. Así que, bueno, en este marco es que se van relocalizando las familias hacia las viviendas nuevas que después las familias, bueno, hay distintos operatorios de crédito para que puedan ir pagando. En cada barrio lo tienen ya establecido. Cada barrio tiene su mecanismo. Y bueno, para las familias que no van a vivienda nueva existen otros mecanismos, como ya hemos comentado, que son el canje, el mejoramiento y otros tipos de posibilidades o de alternativas. Bien, las relocalizaciones, las mudanzas de las familias no se dan todas las familias juntas a esta cantidad de viviendas que señalaba Dami, sino que van por partes y siempre la Defensoría acompañando también ese proceso, ¿no, Rebe? Sí, exactamente, Pau. Digamos, se llaman etapas de relocalizaciones, de mudanzas, que va haciendo tanto el IBC como la Secretaría de Integración en la Villa 31, y nosotros como Defensoría del Pueblo estamos acompañando ese proceso. La Defensoría cumple su función dentro del marco de la Ley 3, de controlador al gobierno de la ciudad. Acompañamos a los vecinos siempre que tengan alguna duda, que tengan alguna consulta, algún reclamo, denuncia. Y en específico nosotros, digamos, hacia adentro de la Defensoría, articulamos mucho con otras áreas, con el área de vivienda, con la adjuntía de Bonelli, con el área de planeamiento urbano. Estamos, digamos, articulando estas 4 áreas y vamos en conjunto a ver las relocalizaciones, cada uno cumpliendo dentro de la función de cada sector, ¿sí? Por ejemplo, planeamiento controla todo lo que es mudanza, vivienda con lo que es vivienda nueva. Nosotros también atendemos reclamos, generamos trámites, digamos que es una forma que tiene de ingreso el reclamo en la Defensoría. Y bueno, estamos llevando adelante todo el proceso, digamos, acompañando a los vecinos. ¿De cuántas familias en cada tanda, en cada mudanza, más o menos se establece, o eso se va determinando más sobre la fecha, no está contemplado dentro de los procesos de integración de cada barrio? Eso es muy variado dependiendo de cada etapa, digamos, de cada proceso. Y en específico, en algunas viviendas del IBC, dependiendo de la terminación de la etapa de la obra del edificio, ¿sí? Lo que se prevé es que no queden edificios ya terminados vacíos, entonces a medida que van terminando cada obra se va haciendo la relocalización y va dependiendo. Tenemos mudanzas desde 60 familias, 20 familias, 8 familias, va dependiendo de cada etapa del proceso. Pero bueno, las familias se mudan ya con una escritura firmada, con un plan de financiamiento, y también es importante decir que se hace una evaluación de la vivienda que deja el vecino, si se le reconoce lo construido, y cada vecino paga una cuota, ¿sí? por el departamento nuevo. Sí, eso sin duda. De hecho, lo señalamos constantemente también, tanto en este programa como en Tenés quien te defienda, que es el programa que la Defensoría hace en distintos barrios comunitarios. Y Pablo, te quería preguntar, ya que también estás acá acompañándonos, ¿cómo viven las familias ese día? Sabemos que mudarse genera un montón de cuestiones relacionadas desde dejar una vivienda que muchas veces los mismos vecinos construyeron, hasta movilizarse con las cosas, instalarse en un lugar nuevo. ¿Cómo los vecinos viven ese día? Bueno, los vecinos que se quieren mudar lo viven con mucha emoción, pero los que por ahí no están tan seguros lo viven con mucha angustia. Bueno, la tarea nuestra más que nada es acompañar todo ese proceso y que la gente esté tranquila y pueda... A ver, nosotros no podemos garantizar que la mudanza no sea traumática, porque todas las mudanzas son traumáticas, pero bueno, que en la medida de lo posible la gente esté tranquila y cuente con toda la información necesaria y se sienta acompañada por la Defensoría, sobre todo con las demoliciones, que es algo que a la gente le viene preocupando mucho y tenemos muchos reclamos sobre las demoliciones. ¿Reclamos que van para qué lado? A ver,
las familias colindantes, por ejemplo, no les avisan que le van a demoler la casa del lado y se despiertan encontrándose con una obra de demolición y eso, bueno, genera tensiones en el barrio. ¿Se toman los recaudos con estas viviendas colindantes en esos momentos o a veces no siempre están así? Fue todo un proceso. La primera relocalización de la que participamos fue muy complicada porque bueno, no se tomaron las medidas de seguridad necesarias por parte del gobierno de la ciudad, los vecinos no fueron informados de que sus vecinos del lado se iban a estar mudando y bueno, eso fue un poco caótico. A medida que fue pasando el tiempo y que fuimos encontrando espacios para poder plantear estas preocupaciones de los vecinos ante el gobierno de la ciudad, se fue corrigiendo. Ahora, bueno, en la medida que se puede, porque bueno, son muchas familias y a veces no las encuentran en las casas, se les avisa, están haciendo el perimetrado correspondiente en las casas que se van a demoler. También estamos presentes durante la entrega de la vivienda, y ahí bueno, constatamos que a la gente se les dé un número de reclamo ante cualquier situación que si encuentran algo roto, si encuentran algo que no funcione. Una especie de garantía, digamos, de lo que es la propiedad. Sí, a ver, la gente lo que nos pidió en principio es que nosotros controlemos que el proceso de relocalizaciones se dé lo más parecido posible a lo que dice la ley y lo que dice los protocolos de relocalización y de demolición. Nosotros, bueno, estamos controlando eso. De hecho, hace unas semanas, no me acuerdo cuánto, pero hace poquito salió una recomendación que se trabajó con el área de planeamiento urbano, y también bueno, con aportes nuestros de la Coordinación Operativa de Villas y de la adjuntía de Bárbara Bonelli, en la que bueno, se le da una serie de pautas al gobierno de la ciudad para que esas demoliciones afecten lo menos posible la salubridad del espacio de toda la gente que se queda a vivir en bajo autopista en el durante, porque son 1.200 familias que tiene previstas el gobierno de la ciudad y hasta ahora no se mudaron ni 100 familias, o sea, es algo que va a llevar muchos meses y ahí queda gente viviendo que bueno, va a estar conviviendo con los escombros, seguramente los servicios, el mantenimiento de los servicios no se dé de la misma manera que se viene dando en el resto del barrio. Y esos son los reclamos que venimos tomando y bueno, por eso la recomendación salió en ese sentido, planteándole al gobierno de la ciudad que tome los recaudos necesarios para la desratización, para la recolección de los escombros, que prevea medidas de seguridad para que las demoliciones afecten lo menos posible a las familias que se quedan viviendo ahí. Así que bueno, fue un trabajo muy intenso, pero bueno, estamos contentos con la recomendación y esperamos bueno, que a los vecinos les dé tranquilidad y les sirva para bueno, poder mudarse contentos, ¿no? Porque no, y aparte así tiene que ser. La tranquilidad de saber que la Defensoría está presente, eso lo saben todos los vecinos, por supuesto, en todo el proceso de integración social urbana, están en las mesas, están en todos los encuentros, pero también están en el día de la mudanza y están en el después, porque esto que vos señalabas, Pablo, de las viviendas, por ejemplo, demolidas, lo señalamos mucho también, quedan las cloacas al aire libre, se junta más basura todavía si no se levantan los escombros, es una constante, no es estar solamente el día de la mudanza. Y vos recién señalabas que hay 1.200 familias para mudarse y lo hicieron menos de 100 en el barrio Mujica. Sí, 1.200 es lo que tiene previsto el gobierno de la ciudad. Bien. Nosotros estuvimos tomando muchos reclamos de familias no censadas o que estarían en etapa de ser mudados, pero que no tienen todavía una resolución por parte de la Secretaría de Integración Social y Urbana para que se les asigne una vivienda. Así que bueno, seguramente sean más y bueno, ahí estaremos también tratando de encontrar alguna solución para esas familias que por distintas razones no fueron censadas o no están en el padrón y que están viviendo en el barrio y que tienen documentación que acredita que viven. Claro. Pero sí, 1.200 es es el estimado del gobierno de la ciudad. Y en el resto de los barrios, vos a mí señalabas otros 3.
¿Hay un porcentaje estimado de cuánta gente ya se mudó? ¿Se avanzó, no se avanzó? ¿Cómo vienen esas relocalizaciones? Sí, se avanzó, también depende en cada barrio, como te decía antes Rebe. Por ejemplo, lo que es en el caso de Villa 20, que las relocalizaciones empezaron mucho antes, ya debemos tener más de 600, 700 familias mudadas. ¿De cuántos? 1.700 viviendas. Ah, ok. Playón de Chacarita estamos en 63 familias de 600 y pico de viviendas, o sea, es un 10%. Sí. Lo que pasa es que empezó en octubre. Claro, empezó hace poquito, sí. Y Rodrigo, bueno, que empezó en abril, mayo, deberíamos tener también unas 60, 70 familias hasta el momento relocalizadas. Son un poquito menos de viviendas, pero bueno, es un proceso que es lento, que lleva su tiempo, sí, que requiere que se finalicen las obras, que estén todas las operatorias aprobadas hasta el momento de la mudanza para que bueno, las familias tengan la posibilidad de elegir. Es un proceso complejo y por eso a veces se demoran un poquito más las mudanzas. Bueno, pero lo importante es que se están llevando a cabo, se está avanzando mucho, pasos lentos, pero se avanza, y acá destacar nuevamente el acompañamiento de la Defensoría en todo este proceso. Así que les agradezco muchísimo que se hayan acercado hasta este programa, pero ustedes están siempre en todas las sedes recorriendo cada uno de los barrios y los tenemos también como estrellas del programa de radio de Tenés Quien Te Defienda. Así que vamos a seguir obviamente en contacto y trayéndole a los vecinos toda la información, porque este proceso, como bien decía Dami, recién empieza. Así que gracias, chicos, por estar acá. Nos reencontramos en un próximo programa seguro y nosotros seguimos con más Defensoría TV. La verdad que estamos ante situaciones que se vienen, podemos decir, casi encadenando. ¿Te acordás que hace unas semanas atrás habíamos hablado del conflicto de Ecuador? Que tuvimos una comunicación con el defensor del pueblo de Ecuador. Estuvo el conflicto de Perú, en el que durante un día hubo dos presidentes, una presidenta y un presidente. Después se disparó el conflicto en Chile y, por último, el golpe en Bolivia. Se están dando datos sobre personas detenidas, personas muertas en Bolivia, y en estos días, tanto ayer como en el día de hoy, he hablado con Nadia Cruz, que es la defensora del pueblo de Bolivia, una abogada que nació en El Alto, en La Paz. Es defensora desde el mes de enero de este año, defensora de la nación. Y en la página de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, podés entrar y verla. La verdad que sorprende porque no son los datos que estamos viendo, o por lo menos viendo y escuchando, ¿no?, en los medios de comunicación hasta ahora. 44 detenidos, 542 heridos, 18 fallecidos. Total de detenidos en este momento, 624, de los cuales 44 continúan detenidos. Y después hace una descripción de los heridos por género: 78 mujeres, 464 varones, heridos por agente agresor, por civiles 496 y por represión policial 46. Una descripción de quiénes son los heridos: adultos mayores 9, niños, niñas y adolescentes 12, personas con discapacidad 2, periodistas 8. La verdad que podés entrar a la página de la Defensoría del Pueblo. Nadia Cruz es su titular. Hemos conversado en el día de ayer con ella. Nos hemos puesto a disposición todas las defensorías del pueblo de la República Argentina para lo que ella necesite. Te reitero, es una joven abogada de 36 años. Tiene ya una destacada actuación en la Defensoría, sin ser defensora, antes de estar
en el cargo ya tenía actuación como abogada, pero antes también ya desde una organización había llevado adelante juicios contra situaciones que se habían dado con Lozada, que era el presidente, y la situación en el año 2003. Te contamos esto porque la verdad que es información que no la hemos encontrado en otros medios, y sabes bien que se ha expulsado de Bolivia a los medios de comunicación. Hay periodistas argentinos que fueron agredidos tratando de hacer su tarea y de comunicarle al mundo lo que estaba sucediendo. Hay videos de Cochabamba del día de ayer que son demoledores, algunos los han pasado, anoche veía algunos en TN, veía en C5N, en distintos medios, en A24, en distintos medios, distintos canales, eran impresionantes. La verdad que sorprendía la crudeza. Una persona con un tiro en la cabeza que lo llevaban y que no tenían claro y discutían entre ellos si estaba vivo o estaba muerto. La verdad que la defensora Nadia Cruz está invocando y convocando a la pacificación de Bolivia, primero a terminar con la violencia, con las revanchas. Es textual lo que dice ella y lo vas a encontrar en la página si la abrís. Ha tenido reuniones en 3 localidades de las que han participado fuerzas políticas, incluso representantes de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, buscando evitar mayores confrontaciones, que las hay permanentemente y en este momento. Eso está sucediendo en Bolivia, donde hubo un golpe de Estado. Como dijo Daniel Lipovetsky, tiene 4 patas, tiene cola, ladra, es un perro. Esto es un golpe de Estado. En Chile, una situación compleja que ya tiene casi 30 días, 27, si mal no recuerdo, al día de hoy, de movilización del pueblo chileno, con una decisión del presidente Piñera de hacer intervenir a los carabineros en un proceso de fuerte represión, en la que paulatinamente fue retrocediendo en las posiciones hasta llegar al día de hoy a la propuesta en la que habría habido un acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas para convocar a un plebiscito sobre cómo hacer la reforma constitucional y el alcance de la reforma constitucional. Es decir, primero tomó la decisión de renunciar él, si se puede expresar de esa manera, a 8 ministros. Después tomó decisiones en las que anunciaba un plan social. Recordemos que en Chile la educación, la salud son privados. Sin embargo, no alcanzó. El pueblo chileno siguió en las calles. Y algo realmente complejo, porque era el pueblo de Chile en las calles y sin dirigentes que pudieran conducir, contener, guiar, orientar ese conflicto y llevarlo a una mesa de negociación para tratar de evitar mayores personas heridas, muertas. Bueno, parecería que se ha avanzado hacia un estado en el que se lograría un plebiscito para ver cómo se hace la reforma y el alcance de la reforma constitucional. Constitución que fue sancionada por Pinochet y que permanece vigente a pesar de algunas modificaciones que se hicieron. Lo importante es que las reivindicaciones son de profundo contenido social de todo el pueblo chileno. Eso es lo que está viviendo la región. La libertad de Lula en Brasil también ha generado en la misma semana un alto nivel de conflictividad política, naturalmente, en Brasil. Lula ha comenzado a caminar Brasil, en particular estuvo en el sindicato de origen, el sindicato metalúrgico de San Pablo, y partió hacia el norte,
Recordemos que él es de Pernambuco y ha dicho: voy a recorrer el Brasil de punta a punta. La realidad es que la región está convulsionada. Ayer Estela de Carlotto decía, cuando se anunció la marcha para el día lunes, de todos los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, la CTA, la CGT, que la verdad que la Argentina vivía una situación increíblemente de seguridad institucional, que no se estaba presentando ese cuadro que describimos de los países de la región. Y más allá de todo lo que vos puedas pensar, de la opinión que tengas, del lado que estés, de lo que vos creas, la realidad es que la Argentina hoy está viviendo una situación distinta. Estamos marchando hacia el traspaso de mando de manera institucional el 10 de diciembre, con un presidente aún ejerciendo en plenitud su mandato, Mauricio Macri, y con el presidente electo Alberto Fernández marchando hacia la Asunción el día 10 de diciembre. La institucionalidad de la Argentina está garantizada y además también, indudablemente, es muy importante la conformación de algo que socialmente se visualiza siempre en la Argentina: la existencia de las organizaciones sindicales, la existencia de las organizaciones sociales y el fuerte compromiso de la política argentina en su conjunto, de el fortalecimiento de la democracia. Porque no hay ninguna duda que hay diferencias profundísimas en muchísimos temas, pero hay un tema que cuando la Corte dictó el fallo del 2x1, ¿te acordás? El 2x1, toda la sociedad argentina salió a la calle y en 24 horas se votó una ley por unanimidad en el Congreso de la Nación, salvo por un diputado, Olmedo de Salta, que votó en contra. También es bueno que te acuerdes de quienes votan en contra. Porque el nunca más en la Argentina, el nunca más es un piso de valores morales y éticos que es el común denominador de todos los argentinos y argentinas. Y ese nunca más se sostiene sobre la democracia. Y la respuesta para la solución de los conflictos en la región es más democracia, con mayor desarrollo de los derechos sociales. Hay una clara diferencia entre los sectores más altos de nuestras sociedades y los sectores más bajos. 40% de pobreza en la Argentina. Ayer se constituyó o se presentó de manera pública lo que se avisora como un consejo contra el hambre en nuestro país. Comienza ese camino. La Argentina es un país en el que el respeto a la democracia y la fortaleza de las instituciones se sostiene sobre el compromiso del nunca más, la memoria, la verdad y la justicia, y de una sociedad que no importa la postura política que tenga, sabemos que los conflictos se resuelven con más democracia. Y si hay diferencia es en las urnas donde se dirime. Paz para la región, basta de revancha, basta de persecución, institucionalidad, porque la verdad, el pueblo boliviano, el pueblo chileno, el pueblo argentino, el pueblo ecuatoriano, nuestro pueblo latinoamericano merece vivir en paz y merece que esa brecha que se ha profundizado entre quienes más tienen y quienes menos tienen se termine de romper y comience a generarse un proceso de desarrollo social, de mayor empleo, de mayor inclusión, que en definitiva es lo que está en juego en cada una de estas decisiones en las que siempre hay alguna mano, como la Organización de los Estados Americanos, en un rol vergonzoso, sobre todo por parte de Luis Almagro, en este proceso, en el golpe en Bolivia. Por eso, podés tener una opinión política para un lado, para el otro, no importa, la que tengas, pero desde ahí siempre sostengamos la institucionalidad de la Argentina, con todas las diferencias, marcándolas, discutiendo entre nosotros, cada uno con su pensamiento, pero sosteniendo que es en democracia y con paz, sin persecuciones, sin revancha, con diálogo. Nadie tiene la verdad absoluta y nadie tiene el derecho a arrogarse la representatividad del pueblo en su conjunto. Somos
un conjunto heterogéneo con pensamientos distintos, pero que transitamos el camino de la patria que es la Argentina y de la patria grande latinoamericana. Seguimos en Defensoría TV y estamos con Javier Altrudi, subcoordinador de Transporte y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo, para hablar de un tema que se estuvo haciendo mucho eco en los medios tanto de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel mundial, porque se encontró asbesto en el subte porteño. ¿Cuál es la situación, Javier, hoy de ese tema que incluso preocupa a muchos usuarios? Bueno, quizás empezar un poquito más de atrás y contar la historia de la situación del asbesto y cómo surgió acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el año 2011 y 2012 la ciudad compra unas formaciones, que son las CAF 5000, sí, a España. Y en el año 2017 los trabajadores del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires toman conocimiento de que trabajadores que habían estado en contacto con esas formaciones, trabajando con esas formaciones, porque son formaciones de la década del 70, tenían problemas de salud. E incluso al año 2017 hay 3 trabajadores fallecidos del Metro de Madrid. Esto es en el año mediados del 2017, los trabajadores toman conocimiento de esta situación, se alarman, empiezan a investigar, empiezan a denunciar, y llegamos al año 2018, donde el gobierno de la ciudad da cuenta de esta situación, no por iniciativa propia, sino por una causa judicial que obliga al gobierno a sentar en una mesa de trabajo a todas las partes intervinientes, que son los 3 gremios que tienen representación en los túneles, que son supervisores, que SUTE, que son los metrodelegados. Somos convocados la Defensoría en un carácter de facilitador y acompañadores y veedores del proceso. Está ESBASE, que es la compañía del Estado que es propietaria de todo lo que es la infraestructura y las formaciones del subterráneo. Y está Metrovías, que es quien explota el servicio. Además está personal de la Secretaría de Trabajo de la ciudad. Te pregunto, Javier, sí, esas formaciones que se compraron en el subte de Madrid, ¿para qué líneas porteñas se pensaban? Y el conflicto se originó en la línea B, funciones en la línea B. Esas, digamos, también para transmitir tranquilidad a los usuarios, o a los trabajadores ya lo saben, esas CAF 5000 ya fueron retiradas de circulación de servicio. Lo que sí, como el amianto era un material muy utilizado en la industria ferroviaria y en la industria en general, y empieza recién a prohibirse a mediados de la década del 70. En Argentina la ley que prohíbe su comercialización, que prohíbe su uso industrial es del 2001, en la Ciudad de Buenos Aires es del 2005, y estamos hablando de formaciones, porque sí, eso hay que decirlo, tenemos un subterráneo con formaciones muy antiguas, con un promedio de 40 años de antigüedad, con lo cual se construían esos ferrocarriles con tecnología vieja, con tecnología perimida, con, por ejemplo, asbesto, con elementos que son prohibidos. El asbesto, de todas maneras, también para generar tranquilidad nuevamente, sobre todo a los usuarios, es un elemento que se utilizó mucho en la industria, en la construcción. Todas las ciudades, las grandes ciudades del mundo tienen el problema del asbesto y lo están trabajando. Y el asbesto no solo está en el subte, sino que se usaba mucho porque tiene 2 virtudes el material del asbesto. Uno es la flexibilidad y otro es que es muy resistente a los cambios térmicos, al frío o al calor. Entonces se utilizaba como revestimiento. Pero hay en calderas, hay en hospitales, hay en los edificios viejos, hay en todos lados. Lo que hay que hacer, que es lo que no se hizo desde el principio en la Ciudad de Buenos Aires, es que el Estado se ponga en cabeza de un proceso de desamiantado. Que esa es una de las principales críticas que desde la Defensoría
hacemos a este proceso. Te quería preguntar, Javier, el asbesto, el amianto, en realidad el problema principal es en la salud de los trabajadores del subte. ¿Aquellos usuarios que hayan viajado en estas formaciones corren algún riesgo? En principio no, porque el problema del asbesto tiene que ver con la exposición en el tiempo y en cantidades importantes, que es la que puede sufrir un operario de los talleres mecánicos, que es donde surgieron los primeros casos de pleurosis, que tampoco es cáncer, porque muchas veces la gente asocia el amianto, el asbesto con el cáncer, no. O sea, hay que tener una exposición de mucho tiempo y de mucha exposición, valga la redundancia, en un ambiente donde esté muy contaminado por fibras de asbesto, para sufrir las consecuencias. Y es un proceso que es importante abordarlo ahora, porque no tiene consecuencias inmediatas, sino que en el tiempo surgen los problemas, a los 25 años, a los 30 años. Por eso quienes más expuestos están, que son los trabajadores, son quienes más preocupados están y quienes el Estado y nosotros desde la Defensoría, en este proceso que te comentaba de mesas de trabajo, estamos velando para que sean atendidos con celeridad. Actualmente, ¿cómo están los trabajadores? ¿Cómo sigue el tema? Ya sabemos que esas formaciones ya no corren. ¿Y dónde están? El CAF 5000 sí. Ya no corre. Después hicieron estudios en otras formaciones y hay en otras formaciones que siguen circulando por la línea B, y lo que estamos exigiendo y reclamando es que se inicien las investigaciones, que se haga un mapeo de riesgo de toda la red, en todas las instalaciones fijas, porque también, digamos, puede haber elementos de cajas eléctricas, en piezas de escaleras mecánicas, en techos de estaciones, en otras formaciones, porque la verdad que esto que te decía antes, tenemos formaciones con un promedio de edad de 40 años, muy probablemente, que son similares a las que ya se sacaron de circulación, muy probablemente tengan. En la línea B actualmente se está trabajando sobre el desamiantado de los Mitsubishi, de las formaciones Mitsubishi, que para que un usuario la reconozca son los que tienen los asientos, esos como que son de terciopelo rojo, sí, y que están enfrentados. Bueno, esas son las Mitsubishi. Bien. No todas, porque hay distintas formaciones, pero sobre esas formaciones ya se está trabajando, se están cambiando piezas, se están retirando las piezas, que por lo general están abajo del tren y se están cambiando por unas piezas sin asbesto. Los trabajadores del subte, ¿qué es lo que están reclamando? ¿Qué recaudos incluso tienen que tener ellos al trabajar con estas formaciones, al estar expuestos tanto tiempo? Mira, en principio los propios trabajadores no deberían de trabajar con el cambio de estas piezas. Digamos, la normativa en materia ambiental obliga a una serie de cuidados en materia ambiental y en materia de salud laboral, ¿no? De riesgo de trabajo. Obliga a que lo que es el desamiantado lo realicen empresas que tienen que estar inscritas en un registro, que tienen que tener una habilitación para realizar este tipo de trabajo. Porque vos imagínate que una vez que se retira esa pieza, ya deja de ser una fusilera de un tren y se transforma en lo que se denomina por nuestra legislación local y la legislación nacional un residuo peligroso. Okay. Tiene que retirarse, tomar unos recaudos y hasta su deposición final, que es en lugares especialmente habilitados y especialmente preparados para esto. En ese sentido, en el taller Rancagua de la línea B del subterráneo se construyó una cabina donde, esto es como muy aburrido, digamos, nos interesa el tema, digamos, se invierte la presión del aire, o sea, hay presión negativa. Siempre el aire circula para un sentido, que es el sentido de unos ductos que hay. Esos ductos terminan en unos filtros muy, muy importantes, digamos, no es un filtro de aire acondicionado, sino es un filtro preparado para esto, que es el que recibe todas las partículas que puedan volar. En eso se hace, ahí se pone una formación, una tripla de 3 vagones del subte. Además, sobre los lugares específicos del tren donde se hacen trabajos, se construye otra burbuja que tiene el mismo sistema de presión. Los trabajadores trabajan con máscara, tienen doble ropa, tienen una ropa que utilizan para hacer esa tarea y que después pasan por 3 cabinas que se llaman de descontaminación. En la primera se aspiran, se hacen como una ducha rápida, esa agua no es que se vierte al sistema cloacal común, sino que también tiene un tratamiento, digamos, como residuo peligroso. Pasan a una segunda cabina donde se sacan la ropa
que tienen de esa de trabajo, se pone en una bolsa, se cierra la bolsa, de todo una cuestión de protocolos que hay que cumplir, digamos, para evitar que las partículas de asbesto o de amianto se esparzan por el resto. Eso es lo que se empezó a hacer en el taller Rancagua de la línea de subterráneos sobre los Mitsubishi. Y lo hace una empresa que es una empresa habilitada para esto. Los trabajadores, digamos, por legislación no tendrían que tener contacto con este material. ¿Cómo sigue entonces ahora el trabajo de la Defensoría acompañando a los trabajadores del subte? Y nosotros lo que estamos promoviendo o el debate que estamos llevando es, primero solo se hicieron análisis sobre 200 trabajadores que son de los talleres Rancagua y talleres Urquiza. Los trabajadores están exigiendo que se incorpore al RAR, que es el registro de agentes de riesgo, o sea, que la empresa reconozca que hay base y que Metrodías reconozcan que hay asbesto en las formaciones, que todos los trabajadores que tienen algún tipo de vinculación, ya sean, qué sé yo, maquinistas, motorman o motor person. Bien, inclusivo. Sí, inclusivo, porque hay muchas mujeres, es muchas cierto. mujeres trabajando. El personal que trabaja en instalaciones fijas, en las señales, toda esa gente que pueda haber tenido en algún momento de su vida laboral contacto con formaciones o con instalaciones que se presume que tienen amianto, hasta tanto no se determine, que entren al RAR, que es esto, que se le hacen pruebas especiales, bien, análisis especiales para determinar si tienen algún tipo de afección o no tienen afección. Que eso es lo que es la preocupación principal de los trabajadores. Imagínate, vos empezás, trabajás quizás hace 10, 15 años, 20 en un lugar, empezás a escuchar que hay trabajadores, compañeros tuyos que están con alguna afección, escuchar la palabra cáncer, la verdad que hay un temor. Nos atemoriza lógico. todo. Entonces, en lo que nosotros vemos que hay mucha dilación y que se están haciendo las cosas lento, de manera innecesaria, porque se pueden evitar un montón de situaciones de estrés de los trabajadores, de preocupación, de incertidumbre, porque aparte uno desconoce. La familia del trabajador también puede, che, bueno, vos qué tenés, y cuando vos venís con tu ropa a casa, claro, nosotros, y los chicos, y bueno, entonces entendemos que la empresa, que Metrovías, que la RT, que es base, no están haciendo con la celeridad que podrían hacerlo los estudios, primero para cortar con la incertidumbre de los trabajadores. Y segundo, en términos generales, esto que te decía yo, el problema del asbesto es un problema a nivel mundial. Lo tiene el metro de Madrid, lo tiene el metro de Nueva York, lo tiene el metro de Santiago, para no irse al otro extremo del mundo, sí, o al otro hemisferio, y lo que uno ve es que en esos países la autoridad estatal fue quien se puso adelante de este proceso. Reconoció el problema, hizo un mapa de riesgo y hizo un plan para desamiantar. No es que es un viaje a la luna, o sea, es algo sencillo que lo hicieron en otros países y que no tendría que haber inconveniente. Acá todo el proceso avanzó por la voluntad de los trabajadores, porque fueron ellos los que hicieron las denuncias, fueron ellos los que investigaron, fueron ellos los que obligaron a que el Estado se ponga en cabeza de este proceso. Obviamente la Defensoría estuvo ahí porque, y siempre también con la idea de no frenar el subte, el servicio, que es un servicio en el cual por año viajamos 339 millones de habitantes y de personas que están en tránsito por la ciudad. Claro, y es verdad, el subte no se paró por... No por se paró, temas de hubo conflictos amianto. muy puntuales cuando esto. Sí, es cierto. Imagínate, hay 3.700 trabajadores. Hasta la última reunión que tuvimos de esta mesa de trabajo se habían hecho el estudio de 200. Claro. No se están tomando en serio los tiempos que necesitan. Incluso vos recién señalabas, Javier, que tanto Metrovías como Esbase no prestaron mucha atención al principio con este tema y que fueron los mismos trabajadores. ¿El gobierno de la ciudad brindó alguna otra herramienta? Fueron los propios trabajadores. El gobierno de la ciudad lo que hizo es constituir, pero estuvo obligado judicialmente, esta mesa de trabajo. Imagínate que las denuncias empiezan en el 2017 y el gobierno de la ciudad, recién a través de Esbase, que es la empresa estatal, recién en diciembre del año pasado reconoce el problema. Claro. Reconoce que el ya se problema venía haciendo ruido hacía un montón. Y lo reconoce sí, en los CAF 5000, que por bien, suerte ya estaban fuera de circulación. Pero los trabajadores ya tenían indicios de que había en otras formaciones elementos con asbesto. Y bueno, y hace
diciembre se va a cumplir un año y la verdad que 200 trabajadores en un año es menos de un trabajador por día analizado. Eso es un punto a revisar, sobre todo con esto que te digo, porque atrás del trabajador hay una persona y atrás de esa persona hay una familia y una cuestión que es evitable, que es esto de la psicosis. Se le hace un estudio al trabajador, se evalúa, si no tiene nada, mejor, y si tiene algo, se lo acompaña, se acompaña psicológicamente, se lo tiene que retirar de la función que estaba trabajando y ubicarlo en otra función para que no tenga exposición hasta que se complete este proceso desamiantado. Los ciudadanos también tenemos que saber que es un proceso largo y que yo creo que hay que hacer algo. Yo no, de la Defensoría sostenemos la posición de que hay que hacer algo intermedio con las formaciones que tenemos, pero que hay que comprar nuevas formaciones. La línea B, hay que trabajar sobre los Mitsubishi que están funcionando, pero bueno, ya hay que empezar con el pliego de licitación para comprar las nuevas formaciones. Que eso también, no es que vos vas y hay una góndola de trenes. De trenes, sí, lo señalaba el defensor en la radio también. Claro, al que los produce, o el defensor incluso que decía que los teníamos que producir en la Argentina, cosa que nosotros compartimos. Totalmente. Y le decís, bueno, quiero 5 de estos. No, hay que mandarlos a hacer. Totalmente. Ese mandarlos a hacer, además del proceso burocrático natural de un Estado de adquirir un bien tan importante, requiere financiación y además requiere eso, vos los pagás y te los dan en 2 años quizás. Claro, bueno, el tema del subte además es un tema súper amplio, un tema que nos gustaría, Javier, que vuelvas a este programa a seguir hablando también de la importancia del subte en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acercarte. ¿Tenés alguna dirección de mail donde los vecinos puedan por ahí escribir para pedir más información o para hacer alguna denuncia también sobre y vinculadas a problemas con el servicio de transporte en general o alguna cuestión de ordenamiento del tránsito y esas cuestiones, usamos el mail que es transporte@defensoría.org.ar. Perfecto, ahí tienen una forma directa de comunicarse con ustedes. Una forma directa con la dirección y si no, bueno, eso ya conocés más vos, los 0800 y las redes. Ya los vecinos saben que tienen todas las redes sociales y por supuesto también nuestra página web, pero en esa dirección que les pasó recién Javier, pueden directamente mandar a la Oficina de Transporte y Telecomunicaciones su consulta, su reclamo. Nosotros seguimos con más Defensoría TV. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo independiente del resto de los poderes. Tutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos. Te protege de las fallas del Estado local, las fallas de sus funcionarios, las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. No importa si sos mayor o menor de edad, cualquiera puede presentar un reclamo. Podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en Colegiales, Flores, Parque Patricios, Constitución, Retiro, Villa 1114 y Villa 2124, si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como venimos abordando en varios programas, durante este año se han dado, y durante estos últimos años se han dado varios procesos de relocalización de viviendas en distintas villas de la ciudad. Y esto obviamente significa un cambio muy significativo para la mayoría de los habitantes de estos nuevos complejos que pasan de vivir en un barrio informal a incorporarse a complejos dentro de la ciudad formal. Y frente a esta situación obviamente se enfrentan a gastos que antes no tenían que afrontar, como obviamente el pago de la cuota de la vivienda, pero también expensas de las nuevas viviendas, gastos de servicios por consumo, electricidad, gas, tasas de alumbrado, barrio y limpieza, entre otros impuestos de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente estos gastos tienen un fuerte impacto en los ingresos familiares de estas familias que obviamente por modificarse su situación habitacional no se modifican sus ingresos, es decir, parten del mismo ingreso y tienen que afrontar varios gastos nuevos.
Teniendo en cuenta esta situación, es que desde la Defensoría, específicamente desde la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat, en conjunto con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, surgió esta preocupación común de ver cómo esta situación afectaba directamente a las familias que pasan a vivir en estos nuevos complejos habitacionales y que pueden tener algún riesgo en la sustentabilidad de los procesos de reurbanización y relocalización de las familias. Con el objetivo entonces de analizar este cambio de vida para la mayoría de los vecinos y de las vecinas, es que se llevó adelante con el Instituto de la Vivienda una investigación que describa la estructura de gastos de los hogares en la etapa posterior a los procesos de relocalización, es decir, con posterioridad a la intervención del Instituto de la Vivienda. Y obviamente, bueno, en este contexto particular, a esta problemática de por sí de modificación en los gastos, se le sumó una recomposición en el precio de los servicios públicos que fue aumentando fuertemente en los últimos 4 años, y también una situación de crisis económica que atraviesa el país. Los casos testigos analizados fueron los 2 complejos habitacionales San Antonio y Santiago de Compostela, que están conformados por personas que anteriormente vivían en la Villa 26. Y hace un par de días se presentó este informe en la Defensoría, en conjunto con el Instituto de la Vivienda. Participaron el defensor Alejandro Amor y también el presidente del Instituto de la Vivienda, Juan Ignacio Maqueira. Y esta investigación que realiza la caracterización y tipología de los conjuntos habitacionales, y las distintas dimensiones de esta encuesta propusieron lineamientos y recomendaciones efectuadas por la Defensoría, pero acordadas con el Instituto de la Vivienda. La muestra fue aleatoria, se tomaron distintas familias de cada uno de estos complejos habitacionales, y los principales resultados fueron que los hogares destinan un 38,4% del dinero de sus ingresos al rubro de alimentación y bebidas, y en segundo lugar al transporte público. En ambos conjuntos habitacionales el 61% accedió al beneficio de una tarifa social, pero el 32,2%, lo cual es un tercio de la población aproximadamente, menciona haber tenido dificultades para poder pagar los servicios básicos. Un dato importante es que el 61,3% de los encuestados del complejo habitacional San Antonio identifican la obtención del título como el principal beneficio de la relocalización. Estas familias vienen de vivir, como siempre decimos, en una situación de informalidad total, y lo que significa es que muchas veces tienen una prestación de servicios públicos de muy baja calidad, con lo cual mudarse a estos nuevos complejos significa una mejora muy importante. Y un dato no menor es que una de las principales dificultades que se han encontrado es en la convivencia con nuevos vecinos y vecinas, lo cual es un aspecto también importante a tener en cuenta. Dentro de las principales recomendaciones, y lo que parece importante, o me parece importante destacar en este marco, es que llevar adelante este informe lo que genera es que podemos estar identificando, charlando y proponiendo sobre problemas nuevos, que son los problemas de aquellas familias que, pasada su situación de informalidad total en el marco de una vivienda informal, tienen un nuevo conjunto de problemas que son abordables por distintas políticas públicas, pero siempre tener problemas nuevos fruto de un cambio de la política pública es algo a destacar y significativo para señalar. En primer lugar, identificar los problemas. Es necesario que a la hora de llevar adelante estas nuevas políticas se tienen que identificar los principales gastos que fruto de esta modificación de hábitat se van a dar, a fin de adoptar medidas afirmativas que eviten eventuales situaciones de inequidad, es decir, que esta nueva política y que la mudanza de las familias no signifique un problema para el acceso a la vivienda de cara al futuro. En segundo lugar, la instrumentación de adecuaciones normativas principalmente para dos tipos de gastos. Y por adecuaciones normativas me refiero a pensar nuevos dispositivos, nuevas políticas públicas y tal vez también nuevas leyes para la tarifa social, que tiene distintas características según el servicio.
la tarifa del agua tiene una tarifa cero, pero no así la electricidad, y esto obviamente genera conflictos, y también adecuaciones normativas a la hora de pensar los impuestos y las contribuciones. Esto no quiere decir que estamos pensando que esta gente no tenga que pagar servicios o no tenga que pagar impuestos, pero obviamente por la dinámica y la lógica nueva de esta población y de esta política, de estas políticas públicas, es que hay que pensarlas para que las mismas sean sustentables a largo plazo. En tercer lugar, implementar programas que garanticen el consumo de alimentos suficiente, porque, como decíamos antes, un gran porcentaje del gasto de esta población es destinada a alimentos y bebidas, lo que significa que para garantizar el consumo de alimentos de estas familias tienen que llevarse adelante políticas específicas para garantizarlo. Y por otro lado, proveer políticas adecuadas de empleo para esta población, obviamente frente a la intervención del Estado debería ser integral y por ende buscar generar situaciones o políticas nuevas de empleo para que esta gente ingrese al mercado formal. Y por último, y no menos importante, se señala mucho la necesidad de incorporar perspectiva de género al momento de hacer la otorgación de las escrituras. Y esto tiene que ver con que puede ocurrir que haya situaciones de violencia de género que cuando se hace la escrituración solamente al miembro masculino del hogar, muchas veces eso puede generar a largo plazo algún conflicto si existe una situación de violencia de género. Todas estas recomendaciones efectuadas desde la Defensoría fueron consensuadas y trabajadas en conjunto con el Instituto de la Vivienda, y nuevamente me parece importante señalar que es destacable que estemos identificando problemáticas nuevas para una población que por mucho tiempo estuvo pospuesta y que mantenía una misma problemática de falta de acceso a la vivienda, falta de acceso a los servicios durante mucho tiempo. Ahora estos nuevos problemas hablan de un nuevo abordaje a esta población. Así que lo celebramos y felicitaciones al área de la Defensoría que llevó adelante esta encuesta. Esperamos que les haya gustado todo lo que trajimos para compartir con ustedes. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, como además cada sábado en Radio La Red, donde desde las 13 tienen la Defensoría con Voz, con la conducción del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, trayendo como siempre toda la información y todos los derechos que tienen que conocer. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Defensoría TV. Chau.